Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, por Juan Luis Vadillo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. No soy, por tu luz al cielo voy, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Bueno, buenas noches a todos y vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a rogarle a Dios que nos ayude, que podamos saber algo más acerca de lo que Él tiene para con nosotros, también que tengamos el deseo de poder hacer lo que Dios tiene para con nosotros. Amén. Te damos gracias, Padre, porque Tú eres paciente con nosotros, Señor, nos ama y sabe cuáles son nuestras debilidades, y te pedimos que Tú, pues, sobrepoderosamente en nuestras mentes, en nuestros corazones, pueda seguir obrando con poder en la vida de cada uno de nosotros, Dios. Señor, levanta entre medio de nosotros un pueblo fuerte para Ti, Cristo. Un pueblo que Te ame, que Te sirva, Dios, donde nosotros también estemos incluidos, Dios. Gracias por este rato que Tú nos brindas, no solamente para adorarte, para alabarte, sino para escuchar Tu palabra y poder obedecer lo que Tú también nos enseñas, Dios. Gracias por Cristo. Te damos a Ti la gloria y la honra, Dios, y te pedimos el favor y la ayuda de Tu Espíritu Santo en nuestras vidas para poder captar bien el mensaje que Tú tienes para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir la primera carta de Pablo a Timoteo. Estamos estudiando el capítulo número 4 y ya pudimos ver que la primera parte, que es el capítulo 4, del versículo número 1 al versículo número 5, ya la Biblia nos enseñó estas advertencias con respecto a aquellos falsos maestros, aquellos apóstatas, aquellos engañadores. Pero no solamente vimos esta primera parte tocante a este tiempo de apostasía y su enseñanza misma en medio de esa apostasía, sino que también quedamos en el punto número 6 para poder iniciar esta segunda parte del capítulo número 4, que dijimos que ahora está tratando con esta descripción de los verdaderos maestros, o sea, de los maestros saludables, ¿no? Quienes estaban enseñando la sana doctrina, lo que realmente Dios tiene en su palabra para con nosotros, la responsabilidad de aquellos quienes estaban enseñando la verdad de Dios. Y por supuesto, en el contexto más próximo, está tratando no solamente de Pablo mismo, sino también de Timoteo. Esto es lo que nosotros podemos ver y es a lo que está haciendo aquí alusión el texto, pero vamos a ver que ahora sigue enseñándonos a partir del versículo número 6 hasta el versículo número 16, que este es un ministerio abierto para todos los cristianos. O sea, para cada cristiano
para cada miembro de la iglesia es algo de lo cual tú y yo formamos parte, si tenemos la misma demanda ahora para con nosotros. Así que antes de nada vamos a leer el versículo del 6 al 16 y nos vamos a quedar en la primera parte del versículo número 6. Dice: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y es también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña: no permitas que nadie te menosprecie tu juventud. Antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Y en este pasaje que estamos viendo, que hemos leído y que vamos a tratar de ver en diferentes clases, una de las cosas importantes cuando uno lee este pasaje, y sobre todo inicia en este versículo número 6, es que el apóstol Pablo está ahora haciéndonos ver no solamente quiénes son los verdaderos maestros bíblicos, quienes están enseñando el evangelio verdadero, sino que aquí está tratando de que nosotros veamos cuáles son las características de un ministro del Señor. O sea, yo estuve antes subrayando algunas, tratando de ver algunas, y hay múltiples características en este pasaje, del 6 al 16, característica que es concerniente a hombres que están sirviendo a Cristo. Y por eso es importante, digo, lo que hemos leído, porque una de las cosas importantes cuando leemos este pasaje y nos vamos al versículo número 6, que dice: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Así que digamos que el punto primario es saber a qué hace aquí referencia con respecto a qué es un ministro, que es lo primero que nosotros vemos que da, digamos, el peso al versículo, para que seas un buen ministro. Pero ¿qué es un ministro? Según este pasaje. Y no sé si recordáis, hace un tiempo atrás, cuando estuvimos hablando de lo que eran las características del diácono. Bueno, estuvimos hablando que dentro de lo que es la palabra el diácono, o la definición de lo que es el diácono, vimos que había una definición que era en el sentido general y otra definición que era en el sentido específico o especial. Bueno, lo que tenía que ver con la definición en general trataba con que un diácono era un siervo. Un diácono es aquella persona que servía a Cristo. Y no sé si os acordáis de esta palabra, un diácono es un mesero, dijimos, ¿no? Es un sirviente, es un criado. Un diácono es un esclavo. Bueno, a eso es lo que está haciendo aquí alusión la palabra ministro, en el sentido general. Y eso es importante porque muchas personas cuando leen este pasaje, este contexto, como que esto simplemente lo asocia al pastor o al líder o al diácono en el sentido especial, pero sin embargo, aquí la palabra diácono está puesta en el sentido general. Lo cual es importante porque esto es para todo cristiano verdadero. Porque un cristiano verdadero, si es cristiano, ha de estar sirviendo a su Señor. Así que aquí la palabra diácono
tiene que ver con este ministro. Y esta palabra diácono tiene que ver con un mesero, con un criado, con un siervo. Bueno, eso es lo que nos está enseñando aquí la palabra o la definición de lo que es un ministro, la que se está usando para diácono. Así que nosotros debemos ver ahora también qué es lo que sigue enseñándonos. Ya hemos identificado la palabra ministro, que esto es lo que va a darnos o arrojarnos luz a lo que nos está enseñando todo el pasaje, porque cada una de las características que veamos que se asocian a lo que es ser un buen ministro del Señor o cómo serlo, tiene que ver con este diácono. O sea, cada vez que nosotros encontremos la palabra ministro, identifiquemos no cada uno de nosotros si somos cristianos, ¿sí? Cada cristiano aquí es un diácono, un ministro. Esto es un pasaje muy cercano para todos los cristianos. Sin embargo, muchos cuando enseñan esto tratan de hacer una separación, ¿no? Y está como llevando a la élite de la parte del predicador, del pastor, del diácono con esa, digamos, esa definición especial. No. El pasaje enseña al siervo, al diácono. Dicho sea de paso, ese pastor, ese predicador, ese diácono, ese líder, no dejará nunca de ser un diácono en el servicio también general, porque no hay cristianismo sin servicio. Dijimos el otro día que Dios nunca ha libertado a nadie, ni lo hizo con su pueblo, que no sea para que le sirviera. Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. Así que el propósito de que Dios te libertó tiene que ver con Él solamente. Otra cosa es que no lo quieran ver algunos, pero tiene que ver con Cristo. Primariamente tiene que ver con el servicio a Cristo. Así que ya hemos visto, hemos identificado que un diácono es un mesero, es un siervo, es una persona que sirve, es un cristiano. Y eso tenemos que asimilarlo cada uno de nosotros. Pero aquí lo que nos está enseñando entonces, lo primero que vemos, si Pablo está escribiendo a Timoteo y Timoteo para con la iglesia, Timoteo es este diácono, es este ministro, es este siervo. Lo primero que vemos es que Timoteo mismo reconoce que él es este servidor de Cristo. Pero todas las cosas que tenemos que identificar es lo que nos está enseñando en el versículo número 6, donde posteriormente dice: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo. Y aquí la palabra buen ministro, lo que tiene que ver, ya hemos visto quién es un ministro, que es un ministro, pero bueno tiene que ver, en el griego esta palabra buen o bueno es la palabra kalos en griego, y es de donde está viniendo la palabra al castellano calidad. En este caso también excelencia. Así que no solamente hemos identificado quién es un ministro, sino también quién es un buen ministro. Si bien hemos dicho que un ministro es un servidor, estamos viendo que un buen servidor es aquel que tiene una buena excelencia en su servicio. Es aquel ministro quien sirve con calidad, ¿no? Quien sirve a Dios, pero con calidad, con excelencia. Eso es lo que llama aquí la palabra bueno. Kalos en griego, con excelencia, con calidad. O sea, sirve con esa excelencia a Dios. Entonces lo que nosotros vemos, aquí ahora estamos viendo, es lo que trata de decirnos esta expresión o esta calificación que el apóstol Pablo nos está enumerando en esta frase. Serás un buen ministro, serás un excelente servidor de Cristo Jesús. Esa es, digamos, la definición ya desarrollada para que podamos tenerla bien cercana en nuestras mentes. Serás un excelente, es bueno, ministro, servidor de Cristo Jesús. Ser buenos o ser excelentes servidores de Cristo no es algo ya para todos. Mejor dicho, lo es para todos, pero no todos lo son. Porque no es lo mismo una persona que sirve a Dios, un ministro que sirve a Dios, a un ministro que sirve con excelencia a Dios. Es distinto. Y lo que llama el texto nuestra atención es a hombres comunes, libertados por Cristo,
para servirle a Él, a esos ministros, esos diáconos, esos siervos, servidores, pero que están siendo servidores, sirviendo a su Señor con excelencia. Un servicio de calidad. Un servicio de calidad. Todos nosotros sabemos, quienes servimos a Cristo, que no siempre estamos sirviendo a Dios de manera excelente, o lo hacemos siempre. Sin embargo, esto es lo primero que vemos. Lo que Dios llama para con nosotros a través de este texto es a ser excelentes servidores de Cristo, a que nuestro servicio tenga calidad en todo lo que tú y yo venimos haciendo. Así que este es el título que nosotros podemos ver que nos está enseñando para todos los cristianos. Buenos, excelentes servidores del Señor. ¿Y por qué esto es para cada uno de nosotros y no es para el ministro equivalente a pastor o el ministro vía diácono? ¿Por qué no es para ellos? ¿Por qué tiene que ser para todo? ¿Por qué tú nos dices que tiene que ser para todo? Hay un versículo que estuve leyendo antes, Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo número 10, dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí prácticamente también hacemos un pequeño análisis a este texto. Lo primero que vemos es que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí lo que es toda la iglesia. Porque cada miembro del cuerpo de Cristo, cuanto menos, según este texto y otros, ha recibido un don especial. Ese don especial es el don del Espíritu Santo que nos da, que nos capacita para que sirvamos dentro de la iglesia y ella misma sea edificada. Así que si Pedro dice según cada uno, o sea, cada uno es cada cristiano, no son pastores todos, como no lo son maestros o evangelistas. Es cada cristiano, o sea, cada diácono, cada servidor. Y Pedro dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y empecé a ver estas dos palabras nuevamente. Buenos es la misma palabra en el griego que se está usando para lo que tenía que ver con un buen ministro, la palabra kalos. Una palabra que nos está enseñando de lo que es algo excelente, algo de calidad. Y a la misma vez también nos está enseñando aquí, en cuanto a, en el versículo número 10, sirviéndoos es la palabra diaconeo. Y la palabra que se usa ahí es la de diácono, la de un servidor. Y nota como lo que nos está enseñando Pedro es un paralelo a lo que nos está enseñando el apóstol Pablo aquí en Timoteo. Nos está enseñando la misma cosa. Viene a decirnos que cada uno de nosotros como cristianos hemos recibido un don especial para que lo usemos sirviéndonos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia. Así que también viene a decirnos la misma cosa. Buenos administradores para ser quienes estemos sirviéndonos los unos a los otros, pero también está usándonos o enseñándonos esta palabra, buenos sirvientes, buenos administradores, buenos serviciales. Entonces son cristianos donde sirven a Dios, donde sirven a la iglesia, al pueblo de Dios, con excelencia, con calidad, con un entendimiento sumamente claro, entendido. Es un servicio que tiene calidad porque es un servicio que primariamente es para Dios. ¿Por qué? Dice Colosenses que es a Cristo quien vosotros servís. En primera instancia siempre es a Cristo a quien servimos. Y por supuesto, porque servimos a Cristo,
es que servimos también a la iglesia de Cristo. Y en este caso Pedro dice, sirviendo los unos a los otros, pero como buenos administradores, como esos buenos sirvientes, esos buenos diáconos, esos excelentes siervos. Por eso estamos viendo que también aquí nos está llamando a este mismo pensamiento al que estamos tratando de ver. Entonces, buenos administradores son excelentes siervos, sirvientes, excelentes ministros, excelente, con calidad. Pero cuando nosotros vamos nuevamente aquí al versículo número 6, vemos algo más que nos está enseñando. Y dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero como dijimos, vamos a tratar solamente la mitad del versículo. Vamos a volver a leer solamente hasta donde vamos a tratar de acabar hoy. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Lo primero que aquí estamos viendo también, ¿a qué nos está llamando la atención cuando dice al señalar estas cosas? Pero aquí surge otra pregunta, ¿qué cosas? Y creo que es evidente que el texto en sí nos está llevando a tener una mirada retrospectiva, o mirar precedentemente a lo que hemos estudiado, y lo que hemos estudiado tiene que ver con la primera parte, que son los versículos del 1 al 5. Entonces nosotros tenemos que entender que el apóstol Pablo ahora está enseñando aquí a Timoteo, dice que al señalar estas cosas, ¿qué cosas? Bueno, las enseñanzas de los falsos maestros, de los falsos cristianos, o falsos, digamos, apóstatas, mejor dicho, que falsos cristianos, de aquellos quienes estaban transmitiendo enseñanzas engañosas que prohibían casarse, comer ciertos alimentos, que no tenían conciencias limpias. Nos está enseñando de todas esas cosas que nos enseñó también sobre el último tiempo, los postreros días, que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrina de demonio. Eso es lo que nos está enseñando. Y eso es lo que nosotros podemos ver aquí al inicio del texto, al señalar estas cosas. Así que cuando uno lee esto y estamos viendo lo que nos está enseñando la Biblia, esta marca o esta diferencia o esta característica de lo que es un excelente servidor de Cristo, lo que Pablo le dice a Timoteo en primera instancia es que un buen servidor de Cristo va a ser algo que tiene como un deber. Y de las características diferentes que vamos a ver que tiene que tener un buen ministro o un servidor excelente de Cristo, en este pasaje, la primera que nosotros vemos, que llama nuestra atención, es que dice, al señalar estas cosas. O sea, la primera característica tiene que ver con ser un buen atalaya de Cristo. ¿Por qué? Yo leía el pasaje, se me venía la palabra atalaya, pensando en un pasaje de Ezequiel y otros, pero porque lo que nos está enseñando el texto aquí en el versículo número 6 es que volvamos a mirar hacia atrás y veamos de qué nos estaba hablando, qué es lo que nosotros tenemos que señalar, qué es lo que tenemos nosotros que enseñar, apuntar. Y lo que tenemos que hacer es advertir a la iglesia. Advertir a los hermanos, exhortar a la iglesia. Esta es la primera característica que nosotros podemos ver aquí, que Pablo nos está enseñando. Al señalar estas cosas. Pero mira lo que nos dice también el texto, en el versículo número 6. ¿A quiénes? A los. Entonces lo que nos está diciendo es que tenemos que ser hombres, servidores excelentes, que advirtamos a la iglesia, a los hermanos, que exhortemos, que corrijamos, que seamos esos atalayas que está advirtiendo del peligro a la iglesia, porque lo que hemos visto del 1 al 5 es el peligro que había dentro de la iglesia de Éfeso. Y lo que ahora nos está enseñando el texto es que nosotros podamos señalarlo, pero para los hermanos, recordar lo que aconteció de ciertos peligros y advertirle al pueblo de Dios, que es lo que tienen también que estar ellos atentos.
Así que lo que vemos nosotros que Pablo dice a Timoteo, Timoteo, no solo debes de saber lo que dice en sí esos versículos, sino que también debe de advertirlo, debe de exhortar, no solamente señalar, sino que debe de involucrarte con decir lo que esto es algo poco usual. Si tú te das cuenta hoy en la era de la iglesia en la que vivimos nosotros en el siglo XXI, esto cada vez más inusual. Ver a hermanos que nos exhorten, que nos adviertan del peligro, que nos corrijan en el sentido que nos estén diciendo, oye, cuidado por aquí, porque si sigues yendo por aquí vas a tener problemas. Oye, no lo hagas en esta manera porque la Biblia dice que lo haga de esta otra. Oye, ten cuidado por dónde vas, ten cuidado lo que haces, ten cuidado lo que miras, ten mucho cuidado. Esto hoy no es tan normal, como que esto hoy está muy ausente dentro de la iglesia. Más bien el espíritu de la iglesia es yo no me meto con nadie y que nadie se meta con ¿quién? Conmigo. Y esto no funciona, esto no es la iglesia. Esto está totalmente aislado de nuestro prójimo, de nuestro hermano. Esto es no afrontar esta ley de amor que Dios ha puesto en cada quien de nosotros, que es de decir la verdad, corregirlo con amor. O sea, es todo lo opuesto que nosotros vemos que funciona hoy la iglesia de Cristo. Así que de modo estamos viendo nosotros aquí, en lo que venimos viendo, en esta primera característica, tú y yo somos llamados a ser un excelente servidor de Cristo, siendo un atalaya, una persona que advierte, una persona, un hermano que exhorta. Esto es lo que Dios está aquí llevándonos a ti y a mí. ¿Para qué? Porque esto tiene que ver con la iglesia, con los hermanos. Esto está haciendo aquí énfasis precisamente a la iglesia. Señalar estas cosas a los hermanos, no a los incrédulos. Cuando aquí nos está diciendo al señalar estas cosas, aquí hace alusión a lo que es una advertencia. Por eso estamos hablando de advertir. O al exponer, señalar, cuando se expone este problema o este peligro, que ellos puedan ver, es confrontar el error. Que ellos puedan visualizar con más claridad dónde es que están errando. O que ellos puedan ver de antemano dónde está el peligro. O que se le pueda seguir llamando peligro a lo que es peligro. Como decir que lo malo es malo y no bueno. Pablo trata de manera muy especial estos puntos. Y aquí, si no lo vemos de manera, digamos, explícita, textualmente, basta con que fijemos nuestra mirada al texto, pensemos, releamos lo que estudiamos precedentemente y tú y yo vamos a ver que es de lo que nos está enseñando la palabra de Dios. No sin temores o miedos a los hombres, no con el temor de que tú y yo vamos a quedar mal o el que nos dirá. Eso es un acto de cobardía y tú y yo sabemos que el reino de los cielos no es para los cobardes, sino para los valientes, para los que creen la palabra de Dios y la cumplen. No es que no nos metamos en problemas, es que estaremos en un problema con Dios, que es mucho peor, si no advertimos a nuestro hermano, que esa era la función de la atalaya en el Antiguo Testamento, advertir al hermano. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener en mente y que no sea algo de lo que se nos escape a la hora de estudiar este pasaje. Que nos veamos nosotros involucrados no solamente en el hecho de cómo lo hacemos, sino también cómo lo recibimos. Porque cuando habla de la exhortación, no es una exhortación que tú vas a dar a alguien siempre, sino que la Biblia nos enseña a exhortar los unos a los otros. Entonces es una exhortación mutua, es una advertencia mutua. Porque tanto es el ministerio para ti que vas a exhortar a tu hermano, como para tu hermano que te va a exhortar a ti. Y en ambos casos tenemos que estar agradecidos a lo que Dios nos está enseñando por medio de este mandamiento o esta característica que tenemos que tener nosotros como cristianos, los hermanos. Es importante. Así que los buenos hermanos advierten a los hermanos de los peligros. O sea, cuando alguien ha sido hermano o quienes hemos tenido hermanos y han sido buenos hermanos, y sobre todo los mayores, si algo que nosotros no olvidamos es que nos advirtieron de los peligros.
Con la iglesia es lo mismo. Los buenos hermanos cristianos, los excelentes servidores de Cristo, advierten a sus hermanos de los peligros. No se los calla, sino que los advierte, los comunica. ¿Por qué? Porque precisamente son buenos hermanos. Ama a su hermano. Y lo que le mueve a comunicarle ese peligro tiene que ver con un amor mutuo por un mismo Padre. Sin importar lo que pudiera pensar en el momento y verlo de otra manera, sino que le mueve más la obediencia a Dios, quien es Padre de ambos, y por tanto el amor a su propio hermano. Entonces los buenos hermanos, ellos advierten a sus hermanos de los peligros. Y aquí lo que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, un ejemplo, en Ezequiel 33, ante este ministerio en el Antiguo Testamento. Digo ministerio porque era un ministerio que había en el Antiguo y por supuesto en el Nuevo Testamento, pero Ezequiel capítulo número 33, dice el versículo del 1 al 6, dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: si yo traigo una espada sobre un país y la gente del país toma a un hombre de entre ellos y lo ponen de centinela, y éste ve venir la espada sobre el país y toca la trompeta y advierte pueblo, y el que oye el sonido de la trompeta no se da por advertido, o sea, no hace caso omiso a esa advertencia, y viene una espada y se lo lleva, su sangre recaerá sobre su propia cabeza. No aceptó esa advertencia de ese peligro. Dice en el versículo número 5: oyó el sonido de la trompeta, pero no se le dio por advertido, su sangre recaerá sobre él. El versículo número 5: pero si hubiera hecho caso, dice que habría salvado su vida. Pero si el centinela ve venir la espada, y en este caso no toca la trompeta, y el pueblo no es advertido, y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre, dice, de mano del centinela. Lo que nos está enseñando aquí en el libro de Ezequiel es que si el centinela, que era fiel, o el vigilante, o el atalaya, cuando veía venir el peligro, y las trompetas a lo largo del Antiguo Testamento, en Levítico hay principios muy bonitos, donde nos enseña el sonido de cada trompeta, era para ciertas cosas diferentes. No era lo mismo que para la festividad de una fiesta judía, que el sonido de una trompeta, que se tocaba trompeta cuando se venía, o se veía venir al enemigo de lejos. Los sonidos eran distintos. Ahora, el pueblo estaba familiarizado con los sonidos de las trompetas. Cada sonido de una trompeta tenía por implicación una advertencia. O sea, estaba advirtiendo de un peligro, o cada sonido de una trompeta estaba llamando a la convocación del pueblo para una festividad judía o para la celebración de alguna fiesta judía, entre otras cosas. Pero en este caso lo que nos está enseñando es que si el centinela dice que está viendo, ¿verdad?, está sobre ese lugar alto para ver a los enemigos, dice ve venir al enemigo, por eso habla de espada, ve venir a un enemigo, ve venir guerra, y él está tocando ese sonido de trompeta para advertir al pueblo de que lo que se acerca es un peligro. Y esa persona que ha escuchado el sonido de la trompeta hace caso omiso, las consecuencias son de él, porque él hizo caso omiso a esa advertencia del centinela. Pero mira lo que dice después. Pues esto es importante ver este punto como la Biblia quiere que lo veamos. Pero si ese mismo centinela ve venir al enemigo, ve venir la espada, y él no avisa al pueblo de que realmente ahí viene el enemigo, entonces dice que si esto trae como consecuencia muerte a uno de entre el pueblo, dicha persona, aunque cuando muera, dice que lo que Dios demandará, la sangre, será del mismo centinela, porque no tocó el sonido de la trompeta, porque no avisó, porque no advirtió al pueblo del peligro.
a modo aplicativo, en un paralelo con lo que estamos estudiando. ¿Qué nos está enseñando entonces el pasaje? Que advertir a la iglesia, advertir a nuestros hermanos, si realmente somos excelentes servidores de Cristo, esto sin duda alguna nos llevará a señalar estas cosas, a advertir los peligros que hemos estudiado con otros muchos. Pero no nos callaremos por amor a su nombre. No nos callaremos por amor a Él mismo. La valentía lleva por implicación un acto de fidelidad. O sea, una persona no toca la trompeta o hace un acto de valentía si no es por un motivo fiel que dignifique a aquel Señor. Esto es lo mismo. Si tú y yo somos excelentes servidores de Cristo, vamos a ver el peligro y no vamos a callar, aunque nos vean mal o nos digan. Vamos a coger y vamos a comunicar ese peligro, vamos a advertir, vamos a exhortar, pero vamos a anunciar el peligro. Vamos a tratar por todos los medios que nuestro hermano pueda ver dónde está realmente la amenaza, para que él pueda prestar atención y no caiga en ese peligro o no sea devorado por el enemigo. Este es el asunto que está tratando aquí Pablo con Timoteo en esta primera característica de lo que es un excelente servidor de Cristo. Pero no solamente en el Antiguo Testamento, entre otros pasajes, nos está hablando tocante al ministerio de la advertencia o de lo que es una atalaya, sino que en el Nuevo Testamento encontramos muchas más advertencias de este ministerio. En Hechos, en el capítulo número 20, al versículo número 31, aquí nos está relatando el escrito Lucas, pero aquí está tratando el apóstol Pablo esta situación que él estaba advirtiendo para con los de la iglesia de Éfeso, antes de su despedida en Mileto con los ancianos de Éfeso. Dice: tened cuidado, versículo 28, de vosotros y de toda la grey. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo? Advirtiendo. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo? Tocando trompeta. ¿Qué es lo que Pablo está ejerciendo? El ministerio de un centinela, el ministerio de una atalaya, donde en el Nuevo Testamento es precisamente este obrero fiel, este ministro fiel, en este caso este apóstol fiel. Pero dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Dice: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Y dice en el 31, por tanto, estad alertas, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. ¿Sabe qué es lo que nos está enseñando aquí el versículo número 31? Dice: estad alerta, recordando, en el versículo 31 dice que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar, no cesé de advertiros, de exhortaros. ¿De qué? Dice, a cada uno, o de situaciones, pero no cesé de amonestar, de exhortar, de advertir a cada uno, pero con lágrimas. O sea, Pablo lo hacía con unas lágrimas de amor. Durante 3 años hay algo que Pablo no dejó de hacer, y hay 2 cosas que destacan en este capítulo. Una es que él nunca dejó ni rehusó de dar todo el consejo de Dios, que es la palabra, que es la segunda característica que veremos. Pero el siguiente punto que nosotros vemos es que Pablo tampoco cesó durante 3 años y orando, porque nos está hablando literalmente de lágrimas. Dice en el versículo 31 literalmente: de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. O sea, esa intensidad de que durante 3 años hay otra cosa que tampoco dejó de hacer Pablo, y era de advertir, amonestar, exhortar a la iglesia de Cristo. Que esto le acompañaba en el ministerio del apóstol Pablo, tanto la predicación, de predicar todo el consejo de Dios, como tampoco esto era para eludir otra responsabilidad que tenía, que era estar advirtiendo a la iglesia. El mismo tiempo que estuvo ministrando, enseñando, que estuvo predicando, dando todo el consejo de Dios, ese mismo tiempo estuvo también
exhortando, alertando y advirtiendo a la iglesia de que tuvieran cuidado. Dice en Colosenses capítulo número 2, en el versículo número 8, mirad que nadie os haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. O sea que era el apóstol Pablo, antes estaba tratando con los de Éfeso, ahora Colosenses, que es algo muy cercano geográficamente, una isla, se podría decir, amiga, o hermana, compañera, cercana, está tratando con la misma advertencia a esta iglesia, tocante ahora a lo que tenía que ver con filosofías, huecas sutilezas, tradiciones, cosas que tenían que ver con el mundo, su filosofía, y que no tenían nada que ver con Cristo. ¿Y qué es lo que Pablo dice? Tened cuidado. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo? Exhortando, advirtiendo a la iglesia, advirtiendo a los hermanos. Tened cuidado con todo lo que se está moviendo ahí en Colosas. Que nadie os haga cautivo de sus filosofías, de sus tradiciones, que nadie os aprese con esos engaños, con esas vanas y huecas sutilezas. Segunda de Juan, capítulo número 8. También tenemos otras de las muchas que se me venía, cogí algunas que creo que son importantes. Segunda de Juan, versículo número 8. Y el apóstol Juan está ahora aquí advirtiendo, está aquí exhortando, está aquí llamando la atención de la iglesia. ¿Qué es lo que le dice? Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Tened cuidado, es lo que dice Juan también, para que no perdáis lo que hemos logrado. La Reina Valera trata más con lo que es la recompensa de lo que tiene que ver con un trabajo que se ha hecho para Cristo, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Y lo dice de una manera donde dice, ser cuidadosos, no perder lo que realmente habéis hecho para Cristo, y ahora empecéis a perder, y dice creo que la Reina Valera, y así no tengáis el galardón completo, o sea, no vais a recibir toda la recompensa de Dios. Y lo que nos está aquí enseñando es que Juan está aquí advirtiendo a la iglesia para que ellos no fueran perdedores de lo que ellos habían estado haciendo para Dios, y que al final, en el tribunal de Cristo, ellos tuvieran menos recompensa de la que podría haber tenido, pero sin embargo, porque Juan está aquí advirtiendo, exhortando a la iglesia, esto muy posiblemente corrigieron o bien muchos o algunos cristianos de los que estaban leyendo esta carta. Tened cuidado, no perdáis el fruto de vuestro trabajo para que podáis recibir galardón completo. Filipenses capítulo número 3, versículo número 1. Otra advertencia del apóstol Pablo ahora. Dice, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Dice, a mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Ahora dice en el versículo número 2, cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión, cuidaos. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Advirtiendo, exhortando, avisando, tocando trompeta. Cuidado del legalismo, cuidado de estos malos obreros, cuidado de los ritos de la circuncisión. Dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Cuidado que nosotros somos esto. Nosotros somos la verdadera circuncisión, no porque nosotros estamos haciendo como enseñó la ley de Moisés, una circuncisión en la carne, no, sino que nos gloriamos en Cristo Jesús. Esa es la verdadera circuncisión, que adoramos al Señor, que no ponemos nuestra confianza en la carne, que le glorificamos a Él. Nos gloriamos, dice, en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne.
lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo también es advirtiendo a la iglesia, advirtiendo a los hermanos. Y este es el trabajo más importante que nosotros vemos en esta primera característica, advertir a la iglesia de lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Hebreos 3:13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Este es un buen texto también. Exhortaos los unos a los otros. ¿Cuánto tiempo? Pablo lo hacía de noche y de día durante 3 años. El autor de Hebreos nos enseña cada día. Entonces es algo importante. Es algo donde se nos presenta la ocasión de advertir a un hermano y amándole en Cristo, no debemos dejarle que cometa el pecado, que se desvíe, que se aparte. No, tengamos el amor suficiente hacia Dios y como resultado a nuestro hermano para poder ir hacia Él con misericordia, con amor y decirle: ten cuidado, no seas cobarde o no seamos cobardes, que podamos amar suficientemente a nuestro hermano y decir las verdades y tocar esa trompeta, ese sonido, esa advertencia. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras, como dice el mismo versículo, todavía se dice hoy. Y mira lo que acontece: no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Ese es el deber de la iglesia, advertirnos entre nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Advertirnos, no taparnos, no con humanismo, no, advertirnos de los peligros, los unos a los otros cada día. Por eso el ministerio de la advertencia a otros hermanos, eso nos está enseñando que es algo de lo cual produce Cristo en nosotros. Es lo que Pablo está enseñando. Y cuando tú y yo no tenemos este ministerio de advertirnos, como dice, exhortándonos los unos a los otros, es que no tenemos un corazón saludable dentro de la iglesia. Porque el corazón que está saludable con Dios dentro de la iglesia va a advertir, porque va a obedecer lo que Dios nos está enseñando. Exhortados los unos a los otros. Entre tanto que se dice hoy. Entre tanto que tú y yo tenemos el tiempo, cada día. No sea que alguno de vosotros dice que se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es engañoso. Aparentemente es algo bueno, es algo que atrae, pero es engañoso. Siempre tiene consecuencias. Y las tiene grandemente terribles para nosotros, para los cristianos. Para el que no es cristiano, pues no le interesará nada. Para el que tiene, hoy estuve evangelizando, hablando con un hombre de un concesionario, donde estaba mirando un vehículo, y tratando de hablar hasta que entro con él, hablo del evangelio, le presento a Cristo, le presento lo que Dios tiene también para con él, dándole mi testimonio y pasando luego la parte que siempre suelo hacer, pero esto también es para ti. No por las drogas, sino porque el pecado que mora en ti solamente tiene sanidad por medio de Cristo, y para esto vino Cristo, ¿no? Y el hombre había estado en colegio católico, bueno, católicamente se había siempre escolarizado durante años, siempre con un colegio católico, y tenía un cierto tipo de noción de las cosas de Dios. Y pudimos pasar a un segundo punto de lo que hoy en día se está moviendo en el mundo, de lo que está la gente tratando de ponerse en contra de los principios de la ley moral de Dios, y era un hombre que se podía hablar del evangelio con él. Habrá personas que rechazan el evangelio, habrá otros quienes simpatizan con el evangelio. No están aceptando 100% lo que tú y yo le presentamos, pero están a favor. Él me decía, es verdad, hoy en día el mundo va al revés. La gente está violando los principios de Dios. Lo que hoy en día está ocurriendo es algo inédito, algo tiene que cambiar. Digo, el hombre que es quien pecó. Porque para que ese cambio ocurra, Dios está esperando a que pueda perdonar a tales hombres. ¿Qué quiero decir con esto? Pensando en que vamos a veces tratar con diferentes personas. Y a algunos le agradarán menos, otros, como en el caso que me tocó a mí, más, y otros donde escuchando te dicen que sí, que estos son los peores, pero sin embargo se burlan del evangelio. Aquí nos está enseñando que nosotros debemos de hacerlo entre hermanos, no entre incrédulos.
O sea, que la tarea que tenemos al incrédulo, la tarea que tenemos como cristianos es predicarle el evangelio de la gracia, que se arrepientan y crean en Jesucristo. Nosotros como hermanos no estamos predicándonos el arrepentimiento, lo que estamos es exhortándonos los unos a los otros, advirtiéndonos de los peligros, edificándonos por medio de las Escrituras, de la palabra de fe. Pero esto es lo que Pablo no dejó de hacer durante 3 años. Esto es lo que el autor de Hebreos nos enseña que se debe de hacer cada día. Entre tanto que se dice hoy, mientras todavía haya un momento de oportunidad. Ese es el deber que nosotros tenemos como iglesia. Dijimos que esto cada vez es más raro y es verdad. No es algo usual, no es algo que se vea mucho. Y esto es triste, porque la iglesia nos está enseñando, por medio de lo que nos enseña la palabra de Dios, la propia palabra que predicamos en la iglesia, que lo que tú y yo tenemos que hacer es realmente lo que Dios enseña para con la iglesia. Si cuando la iglesia nos enseña, cuando por medio de la predicación somos enseñados, nosotros cuando sabemos que realmente es Dios quien nos ha enseñado, que proviene, lo que nos enseña proviene de su palabra, no toca más que obedecer, que rendirnos y decir, amén, esto es lo que vamos a hacer. Entonces hoy nos encontramos en un punto donde no estamos siendo más amadores de nosotros mismos y menos amadores de nuestros hermanos. Por eso es que no estamos advirtiendo. Porque cada vez estamos siendo más amadores de nosotros mismos. No queremos comprometernos, no queremos estar mal con nadie. En verdad esto es algo ingrato, no nos gusta a nadie pasar por ahí. Pero eso recuerda, eso es porque tú y yo nos amamos más a nosotros mismos y no queremos comprometernos con decir la verdad a nuestro hermano, que esto realmente es amar de verdad a un hermano. Buscar la manera de decirle lo que realmente está mal o lo que puede estar mal si no corrige ese error. No vamos a meternos mucho más, pero Mateo capítulo número 18 nos enseña los versículos sobre todo del 15 al 17. El texto nos está enseñando de la disciplina de la iglesia. Hoy esto es algo que tampoco se trata mucho, pero en verdad una iglesia sin disciplina es una iglesia sin advertencia, porque precisamente la advertencia muchas de las veces también requiere esa disciplina. Y hay un orden donde nos está enseñando la palabra de Dios cómo es que se tiene que hacer. Pero para que una iglesia sea bíblica, debe de haber disciplina bíblica. Y una iglesia sin advertencia es una iglesia sin centinelas o sin atalayas. Si la iglesia no tiene advertencias es porque no tiene a aquellos quienes advierten a la iglesia. Es una iglesia sin centinelas. Una iglesia sin advertencia es una iglesia enferma. Así que aquí vemos también en Mateo 18 cómo está doctrinalmente involucrado lo que tiene que ver con lo que es la disciplina de la iglesia. Y esto está muy ligado a lo que es la advertencia de la iglesia. Porque si nosotros advertimos, y muchas de las veces antes de que nuestro hermano caiga en pecado, entonces estamos siendo ese atalaya fiel que estamos tocando la trompeta y que nuestro hermano se puede salvar de ese pecado. No quiere decir que porque tú y yo advirtamos no vaya a caer en ese error. No, porque hemos leído también que también vemos que cuando advertimos y la persona o el hermano que está escuchando hace caso omiso, el juicio o la sangre se la demandará a él que no obedeció. Pero tú y yo hemos cumplido con lo que Dios nos ha enseñado. Así que a veces pudiéramos pensar, ¿cuántas veces a lo mejor mi hermano, no es por culpa nuestra, pero cuando somos negligentes de no advertir a tiempo a un hermano que vemos hacia dónde está yendo, al no hacerlo, al no ser bíblicamente una iglesia o un hermano que advierte, que exhorta, pudiera ser que por medio de esa negligencia tuya o mía, ese hermano pueda perderse. Y eso creo que es algo serio. Quiero acabar simplemente con un ejemplo práctico a cómo es que nosotros podemos llevarlo a nuestras vidas. Y una de las cosas que se me venía es qué es lo que tú y yo hacemos cuando alguien se acerca a nosotros, un hermano, siempre hablando de hermanos, y se está quejando. Esto es algo muy inusual. ¿Qué hacemos cuando un hermano se acerca a nosotros y se queja? ¿Le consolamos? ¿Lo escuchamos?
¿Lo abrazamos? ¿Lo tranquilizamos? ¿O le advertimos? Normalmente, si somos honestos, aunque advirtamos, a veces es lo último que hacemos. Sin embargo, lo primero que nos enseña la Biblia es señalar estas cosas a los hermanos. Porque si alguien viene a mí o yo voy a ti y me estoy quejando de lo que es la iglesia, la obra, de algo que realmente no debo de quejarme, de un corazón que está dolido, que está sucio, que está en pecado. Si tú eres una atalaya fiel o yo soy una atalaya fiel, tú y yo no somos llamados a consolar. Eso es un error dentro de la iglesia de los más grandes. Ni abrazar porque esté llorando. El abrazo viene después, déjate el abrazo. Advierte con la palabra. Eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. Porque consolar lo hace hasta los animales. Es un rasgo distintivo de amistad nada más. Eso la carne no le cuesta nada. Tranquilizar, tampoco. Dar un ánimo, tampoco. Corregir, exhortar, advertir, sí cuesta. Sí cuesta porque hay una imagen en nosotros que siempre tratamos de dar de quienes no somos realmente nosotros. O sea, hay una apariencia en nosotros que a veces es más grande de lo que realmente somos nosotros. Y si esto tiene más peso de lo que tú y yo somos delante de Dios, entonces abrazaremos, consolaremos, nos reiremos, pasaremos por alto, pero no advertiremos o no estaremos aconsejando o exhortando como realmente la Biblia nos enseña que tenemos que hacerlo. A veces no siempre es lo que debemos de hacer. Si es como consecuencia de algo que somos llamados a advertir. Si es una queja que realmente es algo incorrecto y es la omisión o la condescendencia, no siempre es amor. Eso no siempre es amor. Amor realmente es advertir a nuestro hermano. Eso es amar. Eso es amar. No es tolerar. El amor no es tolerancia. El amor es decir lo que Dios realmente dice que debemos de hacer. El amor es honesto. El amor todo lo puede, lo cree. El amor es sufrido, aunque nos digan, pero amamos. Y por eso decimos, vamos a estar después. Eso por supuesto debemos que tenerlo por algo que no puede moverse, porque es un principio también de Dios. Pero debemos de advertir cuando algo requiere o demanda advertencia por parte tuya o por parte mía hacia una situación de un hermano, que en verdad somos llamados a amarle, a exhortarle, debemos de advertirle, debemos de decirle el peligro que acarrea seguir en esa línea o en esa manera pecaminosa, con ese pensamiento que no sea el correcto, que no sea el bíblico. Así que en esta primera parte de este versículo nosotros lo dejamos aquí, llamando simplemente la atención a lo que nos ha enseñado el apóstol Pablo. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro, y no de otra manera. Al señalar, nota este precedente. Primeramente dices, corriges, exhorta, advierte al hermano, y entonces dice, serás un buen ministro. El texto no dice, eres un buen ministro, no. De esta manera serás un buen ministro, ¿verdad? O será un excelente servidor de Cristo. ¿Cuándo? Cuando advertimos a nuestro hermano. Amén.